Nos dicen que vivamos tranquilos, que nuestras calles son seguras, nos repiten una y otra vez que no hay nada de qué preocuparse. Y para demostrarlo, el Ministerio de Igualdad nos presenta un dato con la solemnidad de una verdad absoluta. El 68,8% de los agresores sexuales son españoles y recalcan, con especial énfasis, que tan solo el 32% son extranjeros. Lo presentan como un jaque mate. Un dato irrefutable diseñado para silenciar cualquier pregunta incómoda. El mensaje es claro, el problema es nuestro, es interno. Fin de la discusión. Cualquiera que se atreva a indagar más allá es, en el mejor de los casos, un alarmista. En el peor, algo mucho más grave. Pero, ¿es realmente el fin del debate? ¿O es más bien el principio de un engaño? Porque en su afán por construir un relato tranquilizador omiten deliberadamente el dato más importante de todos, el contexto que lo cambia todo. Y ese dato es que en España la población inmigrante no es el 50%, ni el 40%, ni siquiera el 20%. Los extranjeros representan, según cifras oficiales, apenas el 13% de la población total. Pensemos en esto por un momento, un 13% de la población. Y un 32% de los delitos sexuales. Los números no mienten, y aquí empiezan a contar una historia muy diferente a la oficial. La pregunta es inevitable y resuena con una fuerza que no pueden acallar. ¿Cómo es posible que un grupo que representa a poco más de 1 de cada 10 personas sea responsable de casi 1 de cada 3 de las agresiones más viles? La propaganda se combate con matemáticas simples. Así que vamos a hacer las cuentas despacio para que nadie se pierda y la magnitud del engaño quede expuesta. España tiene una población de aproximadamente 48 millones de personas. De esos 48 millones, el 87% son españoles, es decir, unos 42 millones. El 13% restante son extranjeros, unos 6 millones. Ahora, apliquemos los porcentajes de criminalidad que nos da el propio gobierno. Ese grupo de 42 millones de españoles comete el 68% de las agresiones. Y el grupo mucho más pequeño, de solo 6 millones de extranjeros, comete el 32%. Puestos así, uno al lado del otro, los datos revelan una desproporción abrumadora. Algo no cuadra en el discurso oficial, o mejor dicho, sí cuadra perfectamente, pero con una agenda que no se atreven a confesar. La verdad es incómoda, dinamita el relato del multiculturalismo idílico. Por eso se oculta tras porcentajes brutos y titulares vacíos. Porque al hacer un simple cálculo de tasas por cada 100.000 habitantes, la conclusión es demoledora e ineludible. Esto significa que, en proporción, un extranjero tiene 3 veces más probabilidades de cometer una agresión sexual en España que un español. Repito, 3 veces más. Esto no es una opinión, es aritmética pura derivada de sus propias cifras. Y a esto, el Ministerio de Igualdad, irónicamente, lo llama un problema mayoritariamente español. No es igualdad, es manipulación. Sin embargo, no verás este dato en los telediarios. El silencio mediático no es casualidad, es una estrategia calculada para ocultar una verdad incómoda que desmontaría por completo el discurso oficial. No lo oirás en los discursos del gobierno, porque admitir la realidad significaría reconocer el fracaso estrepitoso de sus políticas de fronteras abiertas y su gestión buenista, y mucho menos en la propaganda de la llamada Agenda 2030, un proyecto que se vende como la solución a todos los problemas, pero que exige un peaje de silencio y sumisión ante sus dogmas. En lugar de reconocer un fracaso en la política migratoria, prefieren culpar al varón español de todos los males. Es la táctica del chivo expiatorio. Se crea un enemigo interno para desviar la atención de la amenaza externa. Se construye así un relato perverso, donde el hombre autóctono es el enemigo y el inmigrante violento es la víctima del sistema. Una inversión de la realidad donde se justifica al agresor y se criminaliza al ciudadano que solo pide seguridad. Pero este fenómeno no es exclusivo de España. Es una epidemia ideológica que recorre Europa. Francia, Suecia, Alemania, Bélgica... Todos los países que abrazaron el discurso de la tolerancia absoluta y el multiculturalismo fallido están pagando las consecuencias de una inmigración descontrolada y mal gestionada.
Barrios enteros perdidos, fractura social y un miedo que se ha vuelto crónico. Y mientras tanto, las cifras de delitos, agresiones, robos y violaciones no paran de subir. No son estadísticas, son vidas rotas, familias destrozadas y una sensación de inseguridad que se extiende por nuestras calles. Pero los gobiernos siguen mirando hacia otro lado, sordos a las súplicas de sus ciudadanos, más preocupados por no ser tachados de intolerantes que por proteger a su propia gente. Nos hablan de proteger a las mujeres, pero importan un modelo cultural que en muchos casos las denigra y las ve como una posesión. ¿Es esto defender a las mujeres? ¿O es simplemente usar el feminismo institucional como excusa para implantar una agenda ideológica que las deja más desprotegidas que nunca? Lo llaman igualdad, pero es manipulación. Lo llaman solidaridad, pero es sumisión ideológica. Lo llaman progreso, pero es una regresión a la barbarie. Lo llaman diversidad, pero es una invasión encubierta que está destruyendo nuestra cohesión social y nuestra seguridad. En un país donde decir la verdad se ha convertido en un acto de rebeldía y mentir con estadísticas se premia, la democracia no solo peligra, se desvanece. Nos quieren con los ojos vendados, aceptando una realidad fabricada que se desmorona. Pero los números no mienten, y la realidad, por mucho que intenten ocultarla, siempre acaba por imponerse, y que nadie se equivoque, porque no se trata de racismo ni de odio, se trata de datos, lógica y pura supervivencia social. No es igualdad, es manipulación, no es progreso, es la demolición controlada de nuestra cultura y seguridad. Se trata de proteger lo nuestro, basándonos en hechos, no en eslóganes vacíos. Por eso, España no necesita más silencio cómplice. España necesita la valentía de mirar la verdad de frente sin miedo a las etiquetas que nos imponen para callarnos. Despierta, reacciona, defiéndete. Necesitamos una voz colectiva que se atreva a decirla alto y claro, rompiendo el consenso artificial del miedo. No es xenofobia, es lógica, no es odio, es defensa. Y no somos tontos. Si tú tampoco quieres que sigan tomándote por uno, suscríbete y únete a la conversación. Juntos, nuestra voz es más fuerte.